Trump volvió a meter la pata. Cuando en las redes sociales se tejían teorías y se trataba de justificar a Trump diciendo que lo que dijo de Bukele y El Salvador fue un lapsus, una equivocación al momento de dirigir su discurso, Trump tiró al piso los argumentos de sus defensores y volvió a meterse con el líder centroamericano. Reiteró lo dicho hace poco. El Salvador está exportando criminales a Estados Unidos. Una realidad que solo ocurre en la cabeza del líder republicano y candidato a la presidencia de los Estados Unidos. En su último meeting que se llevó a cabo en Michigan, Trump volvió a pegar. Y como era de esperarse, el pueblo salvadoreño ha respondido a las bravuconerías del multimillonario. Una vez fue un error. 2 veces es porque Trump. Esto es personal. Los detalles. A continuación. Voz de la Patria Grande. Trump no aprende y arremete contra Nayib Bukele. ¿Era necesario? La multitud en Michigan aplaudía frenéticamente mientras Donald Trump, con su acostumbrada vehemencia, disparaba críticas hacia el presidente salvadoreño. Para muchos, la escena parecía una repetición de su retórica incendiaria, pero esta vez había un toque de ironía. Bukele, aclamado en su propio país por su lucha contra la delincuencia, era señalado por Trump como el arquitecto de un nuevo flujo de criminales hacia Estados Unidos. Trump comenzó su mitin de campaña insistiendo en que El Salvador, bajo el mando de Bukele, estaba enviando a sus criminales a Estados Unidos. El Salvador es interesante, dijo Trump, describiendo a Bukele como un chico joven e inteligente, pero subrayando que la reducción del crimen en su país se debía a que estaba entrenando a sus criminales y enviándolos al norte. La declaración resonó con una mezcla de admiración y crítica. Trump reconocía los logros de Bukele, pero a la vez los distorsionaba con su habitual tono polémico. En El Salvador, los asesinatos han bajado un 70%. Él, Bukele, dijo: "Sí estamos enseñando", comentó Trump. Él es diferente. Le va bien trabajando con la gente que está causando problemas y él no está trabajando con ellos. Los está tirando en Estados Unidos, reprochó Trump. La audiencia, compuesta en su mayoría por fervientes seguidores, respondía con vítores y aplausos, encapsulando el clima polarizado de la política estadounidense. A medida que Trump continuaba, sus palabras se cargaban de un resentimiento apenas velado. No lo culpo, porque si yo estuviera dirigiendo uno de esos países, habría hecho mucho más, añadió, criticando la política migratoria de Bukele como una estrategia para deshacerse de los criminales, enviándolos a Estados Unidos para aliviar la presión interna. La crítica de Trump, aunque no carente de lógica desde su perspectiva, simplificaba una situación mucho más compleja. Nayib Bukele, en contraste, había enfrentado sus propios desafíos con un enfoque directo y audaz. De hecho, llama la atención que haya tanto cuestionamiento del líder republicano cuando hace no mucho coincidió con él en una cumbre de conservadores realizada en Washington. En aquella oportunidad, tal vez el ego de Trump se fue al piso, pues fue Bukele quien se llevó la atención por lo dicho en suelo estadounidense. En la conferencia de CPAC, Conservative Political Action Conference en Estados Unidos, Bukele habló con una claridad y una firmeza que eclipsaron muchos discursos anteriores en ese escenario. Aquí en la Conferencia Política de Acción Conservadora dicen que el globalismo morirá, pero yo estoy aquí para decirle que en El Salvador ya está muerto. Pero si quieren que el globalismo muera aquí también, peleen por su libertad, peleen por sus derechos, expresó, recibiendo una ovación que no dejó dudas sobre su impacto en el público.
En su discurso, Bukele no solo defendió su política interna, sino que también ofreció una narrativa sobre la violencia y la lucha por el control que resonaba con la historia de muchos países latinoamericanos. El Salvador, una nación desgarrada por décadas de guerra civil y pandillas, había encontrado en Bukele una figura que no solo prometía cambio, sino que lo estaba llevando a cabo. El problema de las pandillas evolucionó hasta convertirse en un gobierno paralelo que controlaba las elecciones e incluso los partidos políticos, comentó Bukele. Todos los aspectos de la vida diaria que la mayoría de las personas estaban controlados por las pandillas, afirmó Bukele, subrayando la gravedad de la situación que heredó y los desafíos que había enfrentado. El contraste entre los enfoques de Trump y Bukele no podría ser más marcado. Mientras Trump arremetía desde un podio en Michigan, Bukele relataba una historia de redención y lucha desde un país que había sido por mucho tiempo sinónimo de violencia y desesperanza. Se requirió un milagro para recuperar nuestro país. Quiero responder a esta advertencia para que no cometan los mismos errores que cometimos en los años 60 y 70. No es fácil recuperarse. De hecho, todos los expertos dijeron que era imposible y además, no quieres esperar 50 años y tal vez esperar un milagro para salir del infierno, expresó Bukele, refiriéndose a los años de sufrimiento y lucha que habían molestado a su nación y moldeado también. El Salvador, bajo Bukele, había visto una drástica reducción en la criminalidad, algo que él atribuyó a sus políticas estrictas y a su enfoque implacable contra las pandillas. Los números eran impresionantes. Una reducción del 70% en los asesinatos, un logro que pocos líderes mundiales podían reclamar. Sin embargo, Trump había reinterpretado este éxito como una táctica para exportar la criminalidad a Estados Unidos. En medio de este intercambio de declaraciones, la realidad en El Salvador hablaba por sí misma. La construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, donde eran enviados los criminales más peligrosos, era una muestra tangible de la determinación de Bukele. Wendy Clavijo, secretaria de Salvadoreños en el Exterior de Nuevas Ideas, había respondido directamente a Trump, aclarando que CECOT es el nombre del lugar donde son enviados todos los criminales y terroristas. Este comentario reflejaba no solo la política de Bukele, sino también la percepción de su éxito dentro de su propio país. A medida que la narrativa se desarrollaba, se hacía evidente que la historia de Bukele y Trump era un reflejo de tensiones más amplias en el hemisferio occidental. Estados Unidos, con su política de deportaciones y su lucha interna sobre la migración, se enfrentaba a la realidad de los países que estaban enviando sus ciudadanos al norte. El Salvador, por su parte, estaba en medio de un proceso de transformación que, aunque controvertido, mostraba signos de progreso en la lucha contra el crimen. En la arena internacional, las posturas de Bukele y Trump también reflejaban una tensión más profunda. Trump, con su retórica nacionalista y su enfoque en la seguridad fronteriza, contrastaba con Bukele, quien había adoptado una postura más pragmática y centrada en soluciones internas. Esta dinámica, vista a través de sus discursos y acciones, ofrecía una visión clara de las diferencias en su liderazgo. El impacto de la política de Bukele en El Salvador no puede ser subestimado. A través de medidas drásticas y una mano firme, había logrado lo que muchos consideraban imposible: reducir significativamente la criminalidad en uno de los países más violentos del mundo. Este éxito, aunque cuestionando por algunos, se había convertido en un punto de orgullo para Bukele y su administración. La transformación de El Salvador de una capital de asesinato en el mundo a un país en camino hacia la paz y la estabilidad era un testimonio del poder de liderazgo decidido y las políticas coherentes. Con sus discursos y acciones, Bukele y Trump ofrecen una visión clara de los desafíos y oportunidades que enfrentan sus países, subrayando la importancia del liderazgo decidido
y las políticas coherentes en la búsqueda de la paz y la estabilidad. Sin embargo, lo llamativo de todo esto es que Bukele ha ganado y por goleada, un enfrentamiento que él no empezó. Curioso es que no necesitó decir nada. Sus hechos hablan por sí solos, aunque a Trump le cueste aceptarlo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.